¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Yeltsin Espinosa y Gerald Chávez Nicaragua son dos jóvenes periodistas que decidieron exiliarse luego de sufrir asedio y amenazas por parte de simpatizantes del gobierno. Su delito, explican, fue denunciar los abusos cometidos en medio de la crisis política de abril del 2018. El comunicado y programa del gobierno para su retorno de manera voluntaria y asistida, que fue publicada este lunes, no les convence para regresar a su patria. Me parece en su totalidad que es una falta de respeto para los que hemos salido del país, porque creo que se está tratando de jugar con inteligencia de este nicaragüense o de los nicaragüenses que creen verdaderamente en un país con democracia. No podemos regresar a Nicaragua si Daniel Ortega sigue en el poder. Si nosotros salimos de Nicaragua fue por la persecución, por el asedio y la intimidación que estaban haciendo simpatizantes, trabajadores del régimen de Daniel Ortega. Es muy, podríamos decirlo, alentador escuchar una propuesta de esa de parte de los negociadores del régimen, pero en la realidad hemos visto todo lo contrario. Hemos visto que se han firmado documentos, hay 2 acuerdos que todavía no se han cumplido, como es la liberación de los presos políticos y las libertades ciudadanas. Los hemos visto y todavía no se han cumplido. Creo que sería un documento más firmado por el gobierno. Miembros de la Alianza Cívica aseguran que este programa de retorno propuesto por el gobierno no da garantía alguna para que los exiliados regresen al país sin sufrir ningún tipo de represalias. En la propuesta de la alianza que rechazó el gobierno con esta contrapropuesta, estaba contemplada la necesidad de que un garante internacional con conocimientos de la materia se estableciera en Nicaragua para que dirigiera un mecanismo de protección, de vigilancia y de defensa de los derechos humanos de los que retornaran al país, porque sin este mecanismo no era factible evitar que las causas que lo forzaron a irse no se repitieran. Es decir, se necesita de un garante internacional que evite que el hostigamiento, las amenazas, las cárceles, los golpes, la persecución, la represión se repita. Y sugieren que además del organismo internacional para las migraciones propuesto en el programa del gobierno, también asistan otros organismos como garantes. La OIM puede y bienvenida sea, pero es limitado su rol. El rol de la OIM es recibirlos en el extranjero, por ejemplo, los que están de Costa Rica, ayudarles a llegar a las fronteras, acompañarlos en la frontera, pero más nada. Nosotros hemos propuesto un abanico de opciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o un grupo de países que faciliten mediante la instalación de una oficina en Managua el cumplimiento de esta labor indispensable. La defensa, verificación y seguimiento de los derechos humanos. Yeltsin ha dejado claro que mientras no se dé un cambio de gobierno, él no regresará a su patria. Mientras tanto, Gerald considera que estando los garantes internacionales sería suficiente para retornar a su hogar. Así es, si hay garantes internacionales como la CIDH, como la ONU, como la Unión Europea, que garanticen el retorno de los exiliados, va a ser a como se propone en ese documento de los negociadores de Daniel Ortega. Creo que en lo personal yo regreso a Nicaragua, pero que hayan garantías reales. La fórmula es simple, señores. La salida de Daniel Ortega y las elecciones adelantadas para poder tener un gobierno democrático en el país que vele por los derechos de los nicaragüenses, por los nicaragüenses que están dentro resistiendo y por los que hoy estamos fuera en el exilio igual resistiendo de alguna u otra manera. Esa es la garantía y es la fórmula para que nosotros digamos, sí hombre,
nos vamos de regreso a Nicaragua para seguir aportando como profesionales, para seguir sumando a nuestro país y no restando. La mesa de negociación continúa en un periodo de reflexión que podría concluir el próximo 22 de abril, fecha para la cual fue emplazado el gobierno para sentarse junto a la Alianza Cívica y la Organización de Estados Americanos y discutir la propuesta de reformas electorales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y precisamente alrededor de este tema del programa que ha propuesto el gobierno, la Organización Internacional para las Migraciones emitió la noche de ayer un comunicado en el que expresa que efectivamente el gobierno ha enviado cartas a solicitud para que el organismo acompañe a este proceso de retorno de los nicaragüenses que se encuentran en el exterior. Vamos a leer parte del comunicado extenso que emitieran ayer por la noche y dice que la Organización Internacional para las Migraciones recibió efectivamente una solicitud formal del gobierno de Nicaragua a través de una carta enviada donde se nos pide apoyar al programa de retorno voluntario asistido de los nicaragüenses en el exterior. La oficina de la OIM en Nicaragua aceptó analizar la propuesta del gobierno y estudiar el programa una vez se conozcan los detalles de este. La organización espera poder cooperar con el retorno voluntario, digno y seguro de los migrantes nicaragüenses en el marco de un trabajo con todos los sectores de la sociedad de Nicaragua, incluyendo naturalmente al gobierno, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. El retorno voluntario termina concluyendo el comunicado asistido y la reintegración es parte independiente o indispensable de un enfoque integral de la gestión de la migración que apunta al retorno y reintegración con condiciones ordenadas humanas de los migrantes que no pueden o no desean permanecer en los países de acogida o de tránsito y desean regresar voluntariamente a sus países. De esta manera, el Organismo Internacional para las Migraciones ha dejado claro que están en comunicación con el gobierno, sin embargo no han logrado o no han concluido este tipo de conversaciones y pide prácticamente a través de este comunicado que sea una actividad en la cual se realice junto con el gobierno y también junto con los organismos de la sociedad civil, es decir, con las personas que están en este momento negociando, podríamos interpretar de esta manera este comunicado que ha expresado la organización de migrantes. Y precisamente para hablar sobre este tema y también sobre el tema de justicia que ha quedado pendiente en la mesa de negociación, se encuentran conmigo a mi lado tres invitadas. Yonarqui Martínez, ella es abogada de presos políticos. Arely Saavedra, ella es hermana de uno de los presos políticos, y Claudia Espinosa, también hermana de uno de los presos políticos. Ellas van a estar compartiendo con nosotros un poco de la historia, pero también las secuelas y los vacíos de justicia a un año de la crisis. Bienvenidas a las tres, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Yonarqui, quisiera que habláramos brevemente sobre lo que ha sucedido ayer. El gobierno ha emitido este programa, la OIM dice que sí, pero que todavía no tiene los detalles de cómo sería este programa de retorno voluntario por parte de los nicaragüenses en el exilio. Estos son pasos que está dando el gobierno de manera unilateral, ha dicho la Alianza Cívica. ¿Se podría interpretar como un gesto de una buena voluntad del gobierno de ir cumpliendo con los acuerdos ya firmados? Yo creo, buenos días primero, antes que todo, creo que si existe una buena voluntad, debemos primero de empezar por Nicaragua, debemos de empezar primero por dejar de asediar, debemos de empezar por dejar de detener más personas. Sí es un buen comienzo. Tenemos que partir de quién es esta organización. Es una organización muy seria, adscrita a los estados, a varios organismos. Nicaragua está adscrita a las Naciones Unidas y bueno, ellos lo hacen de una manera muy ordenada
obviamente conversaciones no significa que ellos se van a hacer cargo de todos los exiliados, y partiendo del riesgo que hay que un exiliado regrese al país, es un riesgo bastante alto. ¿Cuáles son esos riesgos que corre el exiliado que desee regresar al país y que todavía no se le ha dado ninguna garantía de que no va a correr esos riesgos? Mira, el primer riesgo es la privación de libertad. Y el segundo riesgo, y que es el más importante, es el riesgo a su vida propia, a su integridad física. Acordate que los exiliados se van huyendo de muchas cosas. El exiliado va huyendo de la amenaza inminente de privación de libertad de paramilitares, de la Policía Nacional y de los CPC. Entonces, del mismo gobierno mismo. Entonces, si ellos no dan voluntad con los que estamos acá, ¿cómo ellos van a tener seguridad? No podemos arriesgarlo. Para mí, que hasta que no haya una posición de paz en Nicaragua inminente, donde nosotros, los que estamos aquí en el interior del país, podemos dar fe que esto va cambiando, y esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso para poder creerle al gobierno, para poder mirar resultados, es un proceso. Obviamente que un exiliado se venga ya es un riesgo enorme. Uno, pueden privarlo de la vida, ya no, suponete, cualquier fanático puede privar de la vida, y yo creo que debemos de ser responsables. Mientras no haya la garantía de organismos internacionales, los exiliados no pueden poner un pie en Nicaragua. A propósito del riesgo de quedar o caer en prisión, ¿cómo avanza el cotejo o la realización de esta lista de 200 personas que entiendo yo, tanto el Comité Pro Liberación de Presos Políticos como la Alianza Cívica han estado trabajando en los últimos días? ¿Se ha logrado recopilar información en qué condiciones están esas 200 personas que el gobierno dice que nunca han estado presos? Mira, es importante señalar el trabajo arduo que ha hecho el Comité de Madres de Presos y Presas Políticos durante estos últimos días, trabajando día y noche sobre esas listas. Hay un sinnúmero, hay más de 54 que no son reconocidos como presos políticos, partiendo del concepto de lo que es un preso político. Un preso político es aquel que se priva de su libertad solo por su creencia, en este caso solo por ser azul y blanco, por así decírtelo. Entonces, en muchos casos de los que están dentro de los 54, tenemos pruebas inminentes de que sí son presos políticos, y el Comité de Madres ha trabajado todos estos días demostrando, no es deber del comité, no es deber del familiar demostrar que su familiar es preso político. Sin embargo, si a vos te dicen que no sos lo que en realidad sos, debes de decir, pues usted está mintiendo. Y eso es lo que están haciendo las madres. Ellas no están obligadas a demostrar que su familiar es preso político, porque desde que están detenidos están ilegales. Sin embargo, las madres lo han demostrado. Prueba de ello que hasta en sus mismos medios de comunicación ellos lo han exteriorizado, los han denigrado por las redes sociales, presos políticos que han sido de toda la publicidad, y que inclusive las familias han recibido mucho asedio. Ahora, precisamente tenemos a dos familiares de dos presos políticos. Me gustaría que ustedes compartieran con nosotros la historia de cada uno de ellos, en qué condiciones fueron arrestados y ahora por qué, si ya fueron excarcelados o no, y cuáles han sido las conversaciones que han logrado sostener con ellos durante esta visita. Iniciamos por favor con Arely Saavedra. Contanos quién es tu hermano y en qué condiciones fue detenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi hermano es Richard Saavedra. La condición de él fue de que a él llegó el jefe de sector de la policía y dijo de que estaba siendo acusado de un delito de robo. Entonces mi hermano vino y se presentó a la estación de policía. Estando en la estación de policía, lo dejaron bajo proceso de investigación. Algo normal, dijimos nosotros, 3 días. Después de los 3 días, a él lo dan por desaparecido. A la semana salió una noticia que él es el jefe de 4 tranques. Él es terrorista, acusado por los CPC del barrio. ¿Qué te puedo decir? No ha sido condenado todavía. ¿Fue judicializado ya? Sí, ya.
la circunstancia de él es pésima. La verdad es que ahorita en la visita que lo vimos, picoteado de zancudo, la piel está bastante deteriorada. Él está mal, o sea, psicológicamente ellos están mal. Porque ya el caso de mi hermano eran 6 los acusados. Ya 5 de ellos, ya gracias a Dios, ya salieron de la cárcel, excarcelados. Solo nos queda él, y confiando en Dios, pues él también va a salir porque son inocentes. Ellos son inocentes y ya esperamos pronto la liberación de Nicaragua. ¿Por qué crees vos que él no ha sido excarcelado como el grupo o los compañeros de él que fueron judicializados por estos mismos delitos? Si te fijas vos, los líderes no han sido excarcelados y él es el líder de la banda. Me imagino yo que por esa razón tal vez él todavía no ha sido excarcelado, porque él es el líder de esa banda, que supuestamente la banda ya tiene 10 años de circular, cuando habían menores en esa banda, y los menores tienen 16 años. O sea, los niños andaban desde los 6 años robando en esa banda. Algo ilógico. Bueno, Claudia, contanos quién es tu hermano, en qué circunstancias se encuentra en estos momentos y si él también continúa en la cárcel o ya fue excarcelado. Bueno, gracias por la invitación, ¿verdad? Yo soy hermana de Steven Espinosa, uno de los acusados del asesinato de Francisco Arauz Pineda. Yo sé plenamente y con toda la seguridad del mundo que mi hermano es inocente. Que él, junto a 3 jóvenes más, él ha sido acusado del delito de asesinato. Su detención fue algo muy dura, puedo decir, porque él viajaba en un bus y 4 hombres de civil. Cuando él se bajó en Pío X de Belo Horizonte, ellos se bajaron con él, se pusieron pasamontaña, llegó una camioneta Hilux y motorizado y lo tiraron al piso, lo empezaron a patear. Extrajeron sus documentos personales, entre ellos su cédula de identidad, su licencia de conducir y su teléfono celular. En ese momento que a él lo capturan, lo golpearon como no tienen idea, luego lo montan a la camioneta y lo trasladan con destino incierto, porque no sabíamos dónde estaba. En el momento de que a él le pasa esto, cuando a él se lo llevan, empiezan a hacer disparos al aire. Obviamente cuando empiezan con estas acciones nosotros pensamos que el porqué de estas cosas, ¿verdad? Antes de que él fuera capturado, cerca de nuestra casa pasaba esa camioneta blanca tomando fotos, incluso a mí con una amiga se nos pusieron de frente y nosotras con miedo, ¿verdad? El miedo eminente del acoso que se ha dado en este último año, podría decir, por parte de paramilitares y personas afines al gobierno. Nosotros como familia hemos sufrido, él ha sufrido estando privado de su libertad. Él fue torturado durante 8 días consecutivos en el sistema, ahí en Dirección de Auxilio Judicial. Él fue obligado a realizar un video donde él se declaraba culpable de este crimen. Él nos comentó de que durante 8 días fue severamente golpeado, tenía lesiones en sus manos, no podía cerrarlas, no tenía fuerza, presentaba raspones en sus costillas y en sus piernas, siempre en lugares donde no fuera tan evidente los golpes. También él nos contó de que cuando el momento de ser grabado para dar declaraciones con este video, él era apuntado con un AK a su cabeza y otra a sus costillas, y que él, doblegado por la amenaza, porque a él le enseñaron un video de mi madre haciendo compras en un mercado de Managua, entonces él le dijeron, si vos no decís lo que te vamos a decir, nosotros la vamos a secuestrar y la vamos a matar. Ahora, ¿ustedes por qué afirman que sus familiares son presos políticos? Porque la forma arbitraria de su detención. Porque si ellos alegan de que había un proceso en su contra, ¿por qué ellos no llegaron con una orden a nuestra casa de habitación con un procedimiento correcto? No, ellos lo hicieron de manera ilegal, porque lo hicieron con pasamontaña y de civil. Incluso cuando llegaron a revisar la casa, ellos ni siquiera nos presentaron una orden. Y con violencia ellos dijeron, por favor, ábranos la puerta, y sorprendida porque me encontraba sola con mis 2 menores de edad. Yo le digo, está bien, yo le voy a abrir la puerta, pero por favor, me espera porque tengo a la niña en brazos. Yo les abro la puerta y ellos empezaron a
a revisar toda la casa, tomaron fotografías y pues se pudieron dar cuenta de que no había nada. Enojados porque no encontraron nada, llamaron a alguien de la Policía Nacional y le dijeron, evidentemente aquí no hay nada, y se retiraron del lugar. No nos dieron ninguna explicación ni nada al respecto. Arely, ¿por qué decís que tu hermano es un preso político? Desde luego viene un CPC del barrio y lo acusa a él. Es algo ilógico venir y solo por ser un autoconvocado más, estar encarcelado. Desde luego viene un policía y sin ninguna orden te dice necesitas llegar y que te lo den por desaparecido. Mi hermano estuvo un mes sin saber de nosotros dónde estaba. Si no fuera porque nos abocamos a la CPDH, nosotros lo pudimos ver hasta ese mes en los juzgados, 5 minutos. Mi hermano estuvo perdido. Jonarque. Bueno, estos dos casos nosotros los consideramos políticos partiendo porque preso político es aquel que es apresado por su ideología, siendo inocente. Estamos plenamente convencidas que son inocentes porque hemos recopilado pruebas que en su momento no se nos dejó mostrar por asedio, porque amenazaban a los testigos. Inclusive en el caso de Steven Espinosa, él está procesado con 3 menores, con 3 personas más. Uno de ellos fue quemado sus manitos con monedas calientes, fueron torturados. Entonces no habían suficientes pruebas que indicaban, inclusive los videos que presentaron en juicio no tenían el rostro de ninguno de ellos, solo porque la contextura, las personas pueden ser obesas o delgadas y pueden parecerse en contexturas, pero el rostro, no hubo testigos del hecho que estuvieron ahí, que miraron evidentemente que en el caso de Steven Espinosa, que él fue quien dio muerte a este señor. Nosotros pues abogamos por una justicia, pero con un juicio apegado a derecho. Ahora, estas dos personas, sus hermanos, se encuentran en las listas que fueron cotejadas por la Cruz Roja Internacional. Sí. Bueno, en el caso de Richard Saavedra, él está en las listas consensuadas. En el caso de Steven Espinosa, me permito decirlo, a mí me da risa la determinación que se le ha dado, porque se le ha dado como que está libre y no está consensuado, como que él nunca ha estado detenido, cuando sí hubieron conferencias de prensa. Inclusive fíjate que en el caso de Steven, a él lo agarran como culpable del caso de la muerte de los Pavón en el Carlos Mar, de la familia entera. A él lo querían acusar de eso. Sin embargo, ¿Hay un proceso en curso en el caso de Steven? Es que a él lo agarran por eso, a él lo agarran diciendo que él había quemado a la familia, y luego a los días que él estaba desaparecido lo acusan por otra cosa. La familia a mí me decía, doctora, ellos están siendo acusados por la muerte del Carlos Mar, y obviamente vos sabés que eso fue algo, un boom. Y cuando llego a sala me extrañé mirar que estaban acusados por un asesinato, y era en este caso el del señor Francisco Pineda. Pues es lamentable una muerte, es lamentable, y bueno, que más que las madres quisieran que se haga justicia con personas que realmente hicieron el hecho, pero no con personas que por ser autoconvocadas se les haya procesado. En el caso de Steven hay videos donde él era autoconvocado, hay fotografías, hay pruebas que él no estaba en el lugar en ese momento. Entonces, ahora sí se sabe dónde está Steven, en qué celda, en qué cárcel. Sí sabemos dónde está. Incluso él nos confirmó como familiares en la visita anterior de que él había sido visitado por Cruz Roja Internacional. Sí había sido visitado, pues él dice que pues está bien, él está firme, porque él sabe que él no cometió ningún delito, que su único delito ha sido portar una bandera, como muchos nicaragüenses que están siendo acusados por el simple hecho de portar una bandera. No tenemos derecho a decir ni protestar. Ha sido penado. Ahora lo ponen como acusarnos, querernos acusar de terrorismo solo por ejercer nuestro derecho, porque es un derecho constitucional. Ahora, estos vacíos, podríamos decirles judiciales, y en cuanto al tema de justicia, en relación con todos los hechos que se han ocurrido, por ejemplo, el hecho de que no se ha investigado a aquellas personas que cometieron el delito de matar a otras personas que eran autoconvocadas o que estaban en las protestas contra el gobierno, que
sabor de boca les deja a ustedes como familiares de estos presos políticos y a vos como abogada de estas personas? Bueno, en este caso creo que la justicia en Nicaragua debería de ser ciega, debería de ser en iguales de condiciones, tanto los autoconvocados, los azul y blanco, como los que apoyan al gobierno, deben de tener en claro que esto de justicia no debe de estar amañado. Debemos de tener un poder judicial que cumpla con el debido proceso, que respete los derechos humanos, y es importante señalar que aunque estén privados de libertad, ellos tienen derecho, ellos ejercen, tienen el derecho a respetar los derechos humanos de ellos. Ellos tienen derecho a agua, derecho a salud, derecho a ser escuchados, derecho a tener su alimentación, porque en muchas ocasiones ni agua. Y son derechos fundamentales. Si no le tutelaste los derechos para poder procesarlos y los estás violentando dentro del penal, entonces como poder judicial, como poder ejecutivo, ¿cuál es la tutela, cuál es el rol que estás haciendo en este caso para proteger a tu mismo pueblo? Porque no es tan solo el poder judicial, sino que también el ejecutivo el que tiene la obligación de garantizar los derechos y garantías de cada uno de estos muchachos. Arely y Claudia, quisiera que me dieran su impresión de todo lo que se ha vivido. Tenemos, ya vamos a cumplir un año de haber iniciado esta crisis y en las cuales, pues, lamentablemente sus parientes han sido judicializados y encarcelados. ¿Se encuentran satisfechas con todo lo que ha estado ocurriendo y con la manera en que se han llevado los juicios y también la manera en cómo las negociaciones han avanzado hasta el momento, ya para finalizar? Pues para empezar, la manera en que se han dado estos juicios ha sido una manera arbitraria. Por ejemplo, a mi hermano lo tienen como Misael Espinosa, ni siquiera lo tienen como Steven Espinosa. Y ellos tienen sus documentos personales, su licencia de conducir, su cédula de identidad, que obviamente muestra cuál es su nombre original de él. Pero esto ha traído un gran problema en este caso, porque en los juzgados de Managua él aparece como Steven José Espinosa Marín, pero en el sistema penitenciario La Modelo es Misael Espinosa. Entonces hay una gran contradicción con respecto a su nombre y ellos lo hacen en forma de burla, porque yo digo, su nombre original es Steven José Espinosa Marín porque su cédula así lo dice. Pero ellos ¿qué hacen? Bueno, aquí no existe nadie con ese nombre. ¿En qué cabeza cabe que dentro de todo el sistema penitenciario nadie se va a llamar así? Entonces, pues los procesos han violentado los derechos constitucionales de todos y cada uno de ellos, y lo que esperamos con esta negociación es que verdaderamente haya la intención de ayudar a Nicaragua y de que pueda haber la liberación total de todos estos presos políticos y que se pueda permitir la libre expresión como es la marcha. Arely. Lo que yo espero y creo que todo el pueblo de Nicaragua espera es justicia, y creo de que vamos a lograrlo, en algún momento lo vamos a lograr y está más cerca. Quiero decir que creo que, y estoy segura de que cada uno de nuestros reos políticos tienen un oficio, un trabajo. Y yo les aseguro a esos CPC o a esos falsos testigos de que cuando el gobierno de Daniel Ortega se vaya, ellos no van a quedar aquí. Y ellos no van a tener trabajo, no les van a dar sus 200 pesos. Y desde luego eso pasa, pues creo que ahí vamos a ver la justicia divina. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que todo llegue a feliz término y que pronto podamos salir adelante de esta crisis. Precisamente este 18 de abril se conmemorará un año del estallido social que se vivió el año pasado y se ha convocado precisamente, como decía Claudia, a una marcha para conmemorar este día. Se espera que la Policía Nacional dé respuesta en las próximas horas y a la espera de que se den muestras de buena voluntad para cumplir con los acuerdos suscritos el pasado 29 de marzo. De esta manera, pues yo me despido y le doy el traslado a Jocelyn Medrano, quien continuará hablando acerca de este tema con otros invitados. Adelante, Jocelyn.
Gracias, Michelle Polanco. Vamos a seguir hablando de este tema. Muchos nicaragüenses consideran que a un año de la crisis lamentablemente hay vacíos legales, vacíos de justicia en un momento como este, donde el contexto del país no es nada alentador. Y reitero, lamentablemente. Vamos a seguir hablando de estos temas con dos invitados más. Tenemos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos al doctor Julio Montenegro, que está con nosotros. Él es coordinador de la Comisión Especial de Casos Judicializados y nos acompaña para hablar de estos escenarios legales. Hay un periodo que se dio de 90 días como parte de los acuerdos en el diálogo nacional, en esa mesa de negociación. Sin embargo, hasta este momento no se ha visto más allá de la liberación o el cambio de medida de unos 200 presos políticos. Falta lo demás y ya han transcurrido unos 30 días aproximadamente. Él nos va a hablar de este tema y también don Edwin Carcache, papá de Edwin Carcache, considerado un preso político, que ya nos va a conversar cuál es la expectativa que tiene, porque quizá no ha habido ningún avance, o quizá algunos digan sí ha habido algún avance, porque ya hay 200 personas consideradas presas políticas, presos políticos, que se les ha hecho un cambio de medida, que ya no están más en prisión como lo permanecían, sino con este cambio de medida. Pero bien, ya han transcurrido, decía yo, unos 30 días aproximadamente del plazo que se dio. Hay una mesa de implementación precisamente para el cumplimiento de los acuerdos, y la mesa de negociación nacional está en un periodo de reflexión. Iniciamos con usted, don Edwin, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Su visión hasta el momento: no ha recibido ningún tipo de información, de notificación. Sabemos que el gobierno en su mayoría no hace notificaciones, pero quizá alguna información ahí tras bastidores, como se dice, de que a lo mejor puede haber alguna esperanza de que en este periodo, en esta semana, pueda haber una liberación o un cambio de medida. Buenos días, la verdad es que no hemos recibido ningún tipo de notificación, ni los familiares, ni la CPDH, ¿verdad? Que es la que nos representa y ha estado a la par de nosotros desde el inicio de este calvario. Decía vos, un año, ¿verdad? Un año donde no ha habido ningún cambio. Han liberado personas, pero siguen estando presas, ¿verdad? Porque la liberación fue a media, una excarcelación, pero ellos siguen detenidos dentro de sus propias casas. Yo lo dije la vez pasada aquí, que todos estábamos presos en Nicaragua, ¿verdad? En esta, pues, se decía de que son 90 días, ya llevamos 27 días, ¿verdad?, del plazo fatal. No han liberado a nadie. Esta semana no van a liberar a nadie, porque nos llamaron del sistema, ¿verdad?, donde nos convocaban para unas visitas para este miércoles y el viernes. Entonces todo va a indicar que no va a haber liberación. No va a haber liberación, y yo creo de que esa es la tónica del gobierno, estarle dando larga, porque como yo siempre soy del criterio de que así como secuestraron a mi hijo Edwin Carcache, lo agarraron en la calle y me lo secuestraron, así mismo lo deben de liberar, porque Edwin ni ha empezado legalmente el juicio. Todo se ha suspendido, han habido un poco de mañas y triquiñuelas para que él que no salga, ¿verdad? Incluso hubo situaciones de que no dejaron ni entrar al doctor en los juzgados. Entonces yo creo de que si ellos quieren mostrar buena voluntad, si ellos quieren decir de que todo está bien, ellos tratan de inventar y engañar. Cosa es de que hasta los medios, ¿verdad?, que no son afines a ellos vienen a hablar aquí, porque saben de que sus medios son como celestiales. Todo el mundo sabe que existen, pero nadie los ve, y esa es la verdad. Esta gente trata de monopolizar toda la situación de los medios para que su mentira siga diciendo de que todo está bien, y eso es una soberana mentira. Ahora, esta espera a cuentagotas es un martirio realmente para las familias, no solo para su familia, sino también lo han expresado acá familiares de otros casos, de otros presos políticos, ya lo decían las dos invitadas que tuvimos anteriormente, y asimismo es una espera a cuentagotas que se vive desde otro escenario, de aquellas familias que han perdido a un ser querido, que han perdido a un joven, como el caso de Alvarito Conrado, por ejemplo, y que estamos a un año de la crisis, y que quizá el doctor Montenegro también nos habla más adelante de esto. ¿Cómo existen esos vacíos legales, esos vacíos de justicia? La verdad es que sí, y esa gente no ha recibido justicia. Las Madres de Abril, nosotros andábamos en la marcha para en mayo, y cuando empezaron a disparar desde el estadio, empezaron a disparar, venían y disparaban directamente a matar, no a hacer una advertencia ni nada. Y no tiene por qué, porque ellos estaban al otro lado, por el militar, tenían su bulla y ellas, unos 4 o 5 que son seguidores de trabajadores del Estado, y ellos marcharon tranquilos. ¿Y por qué nosotros no podemos marchar tranquilos? Y esa es la invitación también que queremos hacerle al pueblo nicaragüense, de que no nos quedemos en nuestra casa, de que defendamos ese derecho que tenemos. Y si hay que marchar este miércoles, hay que marchar.
hay que marchar el viernes, hay que apoyar a nuestra iglesia también, porque yo creo que tenemos todo ese derecho, y nuestro hijo era uno de los que decía, de que no tenemos por qué quedarnos en la casa y no nos hagamos indiferentes al dolor. Desde su perspectiva, el gobierno ha hecho una propuesta para que regresen las personas que están exiliadas en otros países, que incluso han dicho que van a contar con la Organización Internacional para las Migraciones. Ya esta organización respondió y dijo básicamente que solo están conociendo del tema, que sí recibieron una notificación a manera de invitación, pero que no han confirmado la preponderancia de ellos como organización dentro de este proceso, y que les gustaría además ser acompañados por otros organismos de derechos humanos. En primer lugar, que debería entrar la CIDH. Esta es una ambigüedad de parte del gobierno. Ellos vienen y están invitando a los exiliados a que regresen a nuestro país. La gente que está siendo liberada o escarcelada llegan a sus casas y están las pintas, te estamos esperando, y está la sentencia siempre. Existe siempre ese asedio. No hay una verdadera voluntad de hacer un cambio. Yo creo de que el gobierno tiene que retomar la seriedad de lo que conlleva este caso, porque no podemos estar diciendo que regresen las otras personas donde no hay garantía jurídica. Doctor Julio Montenegro, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Ya decía don Edwin, han transcurrido unos 27 días más o menos desde la fecha de los acuerdos y del plazo de 90 días que se dio como parte en esa mesa de negociación para que se llevara a cabo la liberación de los presos políticos. ¿Se puede tener fe todavía en que se va a cumplir este acuerdo? Hay ambigüedades, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. Desde la perspectiva de análisis jurídico legal, ¿de qué manera se debería de hacer? E insisto en esto porque ya hemos visto que lo que se ha dado, como decía don Edwin, es una excarcelación, no una liberación. Y lo que se planteaba es ir viendo cada proceso, cada caso, con vista a una liberación completa. Bienvenido. Gracias, buenos días. Sí, de hecho, yo quisiera comenzar con la frase de una persona muy reconocida en nuestro país, que dijo que los derechos humanos no se negocian. Me refiero al obispo Silvio Báez. Y junto con ello, yo también quisiera agregar otra, y es que lo que nace producto de una arbitrariedad no se le puede buscar una casuística o una lógica jurídica. Y como ejemplo voy a sacar un caso. Cristian Fajardo, María Dilia Cerrato y el caso de Santiago Fajardo, su hermano. En este proceso, un día se le hizo la audiencia preliminar, se propusieron 8 testigos, al día siguiente, sin conocimiento de la defensa, se incorporaron de manera anticipada 7 testigos y no tuvimos nosotros manera alguna de ejercer esa defensa porque desconocíamos lo que los testigos iban a declarar. Y en ese mismo proceso, el juez nos eliminó toda la prueba de manera absoluta. ¿Y qué contenía esa prueba? Videos de civiles armados incidiendo en la propiedad en un hotel de Cristian Fajardo. ¿Hubo algún argumento legal razonable para esa eliminación, doctor? Aparentemente que no explicábamos qué pretendíamos probar con esa prueba. Sin embargo, ahí estaba ese elemento. Y sin embargo, la prueba anticipada que fue incorporada por Fiscalía y que fue admitida por el juez no expresaba nada. Ni siquiera había contenido de la prueba. Entonces, ¿qué contradictorio? A nosotros nos eliminan la prueba porque supuestamente no explicábamos qué pretendíamos probar. Y sí lo habíamos explicado. Y en el caso de la prueba de Fiscalía, que no expresaba siquiera sobre qué iba a versar lo que iba a deponer el testigo, aún así fue admitida. Entonces, son arbitrariedades que no podemos buscar nosotros casuísticas. Nosotros hemos hablado siempre de nulidades o incidentes de nulidad. Desde el inicio de los procesos, desde las detenciones por civiles armados, lo que es la presentación tardía ante la autoridad judicial, y eso quedó plasmado en los expedientes. Sin embargo, hay otras hipótesis. Un constitucionalista expresaba que de repente la alternativa sería un sobreseimiento definitivo, porque las nulidades pudieran anular hasta cierta parte de los procesos, cuando son relativas o cuando son absolutas, anular todo el proceso, potencialmente se pudiera reiniciar. Pero esto, más que el hecho de buscar casuística a algo que nació de una arbitrariedad, lo que debe haber es una disposición o voluntad de las partes en el diálogo. Si se ponen a buscar
algún tipo de lógica jurídica en esta, no lo van a encontrar. Incluso se decía en su momento, doctor, que iban a revisar expediente por expediente, y ya conocemos a este diputado Wilfredo Navarro, decía, aquí no hay presos políticos, los que hay son políticos presos, y que hay personas, sostienen ellos también, en el caso de la representación del gobierno, que están ahí presos y que es por delitos comunes y que supuestamente son incluidos como presos políticos. Es decir, todo esto de la revisión también expediente por expediente busca también ese fin del que usted hablaba, buscar una casuística para ver en qué casos sí pueden, digamos, dar un sí, en qué casos pueden dar un sí parcial y en qué casos quieren dar un no. Ese es el peligro. Es decir, si intentamos buscar una lógica jurídica a esto, potencial de decir, bueno, no hay una salida, no hay una alternativa jurídica y por lo tanto este caso va a seguir su curso, va a seguir su proceso. Entonces es como tener de alguna manera maniatado y amarrado, no es un término tan jurídico, es decir, pero sujeto a un proceso penal la persona. ¿Qué acontece también? Tenemos situaciones de personas que han sido excarceladas, no liberadas. ¿Qué acontece con ellas? Que también para ellas, independientemente de que estén privadas de libertad o no, también se deben tomar en cuenta para efectos de anular esos procesos y que se sobresean de manera definitiva para que estas personas no tengan pendiente algún proceso. Hay una tercera categoría, personas que están acusadas, y yo he sacado el ejemplo mucho más evidente porque son muy conocidos, caso de Luis Galeano, Jaime Arellano, Jackson Orozco. Ellos están en el exilio. Sí. Estas personas están acusadas, hay órdenes de allanamiento y hay órdenes de captura. Si no se anula para ellos estos procesos, van a quedar allí vivos esos procesos y en cualquier momento pueden ser eventualmente detenidos y procesados. Pero se está diciendo por el lado del gobierno que están tratando de ver esta situación en la que puedan regresar los exiliados. ¿Podría incluir esa propuesta de exiliados como los que usted acaba de mencionar y cómo tener esa confianza si no ha habido, digamos, una nulidad de estas acusaciones, si ellos corren el peligro de ser apresados una vez que regresen acá y si no aceptan tampoco en esta propuesta de que el retorno de los exiliados que estén organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esos son los riesgos, definitivamente, y usted lo ha sacado con una lógica normal. Si lo miramos en la lógica jurídica, eventualmente estas personas van a ser procesadas. Entonces, por eso es que tenemos que decir nosotros de que esto debe ser un asunto de voluntades políticas. Desde un primer momento nosotros hemos dicho, aquí no hay que estar hablando de 30 días, ni de 60 días, ni de 90 días. Simple y sencillamente, así como se armaron los procesos y en masa se iniciaron causas en los juzgados, de esa misma manera, en asunto de 1, 2, 3, máximo 4 semanas, debería haber estado resuelto esto. Sin embargo, tenemos aproximadamente 30 de los 90 días. Tenemos la tercera parte de ese tiempo. ¿Y qué institución podría resolverlo? ¿Sería el gobierno a través de un decreto? ¿Sería la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo sería el proceso para poder resolver todos estos casos en ese periodo que usted menciona? Comenzaría por decir de que no cabe indulto, no cabe amnistía ni perdón presidencial. Okay. Porque las tres opciones implican de que de alguna manera estas personas son responsables. Pero yo cifraría de que las casuísticas, dentro de las que están potencialmente todas las personas que están privadas de libertad por asuntos de criminalización de la protesta, entran dentro de lo que contempla el artículo 155. Primero, porque nosotros siempre hemos alegado la inexistencia del hecho investigado, que las imputaciones son falsas. También la tipicidad del hecho, es decir, esos delitos de terrorismo en los ciudadanos que son estudiantes, otros que son profesionales, que tenían sus propios negocios y a veces por dar una botella de agua, un plato de comida o comprar un ataúd fueron procesados por financiar el terrorismo. O otras personas por el derecho a comunicar, a manifestarse libremente, y tenemos el caso de los periodistas, por ejemplo, Miguel Mora y Lucía Pineda, que se le está imputando el hecho de apología, inducción a actos ilícitos. Sin embargo, el mismo artículo 32 que está imputando al Ministerio Público contempla de que para el caso de los comunicadores sociales no aplica. Y evidentemente, pues, porque ellos transmitían en vivo. Entonces, no es apología al delito el hecho de transmitir imágenes donde hay personas ejerciendo represión contra otras. En todo caso, las que estarían sujetas a sanciones penales son las personas que ejercen algún tipo de represión, causan lesiones, causan muerte, causan algún atentado contra las personas en su seguridad ciudadana, y esa es la situación que tenemos.
Otro punto aquí, la falta de participación del acusado en el hecho. ¿Ve? Entonces, hay diferentes maneras en que nosotros pudiéramos encontrar la justificación siempre y cuando haya voluntad, porque si no hay voluntad, vamos a decir, pero ¿cómo cuadramos una nulidad absoluta e insubsanable con un sobreseimiento definitivo? Y de repente, en estos dos escenarios legales, correcto, en estos dos escenarios legales, doctor, quien lo determina es el juez en cada uno de los casos, ¿o cómo se hace? Es el juez. Por eso es que aquí, si se pone a un juez a tratar de evaluar con una lógica jurídica, no se va a encontrar. Por eso es que esto debe ser producto de que en la mesa del diálogo, tanto la Alianza Cívica como el gobierno lleguen a esa disposición de llegar a ese acuerdo. Porque si no hay esa disposición, nunca se va a llegar a un punto en común. Siempre va a haber alguna diferencia, decir, no, pero es que aquí no hay una lógica para que esta persona salga. Potencialmente pudiera pasar. ¿Qué pasaría, doctor, en casos como, por ejemplo, Medardo Mairena, Pedro Mena, donde ya hay una sentencia, ya le dijeron cuántos años van a estar en prisión? ¿Cómo sería en estos casos? Ahí está la situación. Hay que anular esos procesos. Pero esa anulación significaría anularlos y comenzarlos de nuevo con un nuevo proceso investigativo. Entonces ahí está la situación. O anulamos el proceso y damos un sobreseimiento definitivo. Entonces ahí tenemos una mixtura un poco extraña. Va a depender de la voluntad de las partes. Porque encontrar una lógica jurídica para un caso donde Medardo Mairena estaba en Managua y se le puso un hecho como que él estuvo presente en El Morrito, sí, es complicado. Porque incluso hubieron testigos, algunos de ellos notables, incluyendo un sacerdote, que dijo de que Medardo Mairena estuvo ese día aquí en Managua por la tarde, inclusive a las 6 de la tarde. Y sin embargo hay testigos, policías, funcionarios del LINS, civiles armados que incluso entraron como testigos, e incluso estamos hablando que Medardo Mairena dentro del proceso de juicio reconoce que uno de los testigos que estaba como código 001 fue el que lo golpeó a él. Entonces, con esa parcialidad, ¿cómo vamos a atender procesos puros? ¿Cómo vamos a buscar una lógica jurídica? Ese es el problema que tenemos. Estos procesos no han sido conforme a la ley, y como no han sido conforme a la ley, no podemos encontrar algún tipo de lógica jurídica. Tiene que haber alguna disposición de las partes y tratar de encontrar una salida, así como encontraron una supuesta salida para el caso de medidas alternas y para el caso de convivencia familiar. Un ejemplo, y aplicado por el gobierno. Estamos hablando Julio César Espinosa Gallegos, el ex antimotín. Hace 3-4 meses fue condenado a 15 años por el delito de terrorismo. Le aplicaron convivencia familiar. Pero ¿qué pasa con la convivencia familiar? La persona tuvo que haber cumplido casi toda su pena y ya en los últimos años se le permite ir a su casa producto de un buen comportamiento. Y eso no ha sido posible en 3 meses, cuando hay una pena de 15 años. ¿Qué suponía eso? Adaptación, régimen de trabajo, régimen semiabierto, régimen abierto y de convivencia familiar, que era la última etapa. Sin embargo, ahí no hay una lógica jurídica. Simplemente se le sacó y se le aplicó esa figura jurídica. En el caso de las medidas alternas, casa por cárcel, estamos hablando de delitos de terrorismo, delitos contra el Estado, delitos contra la sociedad. Si fuera un hecho cierto, esta imputación del delito de terrorismo no tendría lógica la medida alterna, porque es un delito extremadamente peligroso. Sin embargo, eso no es así. Entonces, no se ha aplicado lógica jurídica para estas situaciones. ¿Por qué no buscamos una alternativa y una voluntad de diálogo de que estas personas salgan por algún tipo de figura que pueda aplicarse, pero con la voluntad de que estas personas efectivamente salgan, cuando han sido criminalizadas por la protesta? Toqueo, en sus conclusiones, antes de finalizar este segmento, y su mensaje también a propósito de estar precisamente a pocos días de un año de que inició este estallido social en Nicaragua. Bueno, la verdad es que esperamos pues de que liberen pues a todos los secuestrados políticos. Ya el doctor hacía, ¿verdad?, la aclaratoria de lo que es lo legal, ¿verdad? Sí. Pero nosotros como padres, ¿verdad?, de Carcache y la mayoría de todos los padres de secuestrados políticos del país quieren, ¿verdad?, esa libertad porque pasaron ya cumpleaños, pasaron Navidad, Semana Santa, van a pasar secuestrados nuestros familiares y no podemos caer en el jueguito de que todo está bien, todo está normal, que estamos trabajando por el país y donde la economía está a pique, no hay trabajo. Montones de empresas se han ido
y no podemos seguir engañando al pueblo. Yo creo que el gobierno está en obligación, ¿verdad?, de cumplirle a este pueblo, ya que no le ha cumplido durante este tiempo. Su mensaje para el presidente de la República, en este caso, sabemos, y muchos han dicho que todo depende de la orientación que él dé a su delegación. Si usted pudiese hablar con él o tuviese de frente, ¿cuál sería ese mensaje para él? Pues la verdad es que le dijera al presidente de que libere, ¿verdad?, todos nuestros secuestrados políticos. Yo sé que los que están ahí en la mesa de diálogo son voceros de él, porque ellos no deciden nada, no tienen ninguna incidencia. Ellos solo llegan a decir sí, o esto mandaron a decir, o vamos a preguntar, ¿verdad? Por eso no me dirijo a la mesa que está ahí, simplemente al señor presidente y a la señora, ¿verdad?, vicepresidenta, de que recuerden que ellos también tienen hijos y no les gustaría vivir en este trauma que estamos viendo todos nosotros. Ellos son papás, ellos son abuelos, no sé si ya son bisabuelos, pero ellos que se pongan la mano en la conciencia y que liberen, ¿verdad?, y que dejen en paz este país, y que así como ellos quieren, ellos tienen marcha, ellos pregonan todo, que dejen al pueblo azul y blanco, al pueblo que quiere la verdad, verdaderamente la paz de este país. Yo creo de que el señor presidente está en lo último de su etapa de presidente. 40 años hemos tenido. Yo crecí con el sandinismo y voy a morir con el sandinismo. Yo creo que hay que darle la oportunidad a otra gente. No podemos seguir siendo secuestrados de una familia, ¿verdad? Esto ha marcado un antes y un después en su familia, en el impacto emocional que ha tenido. ¿Cómo es ahora su vida sin tener a su hijo ahí, con la expectativa de que a lo mejor sale y con esa incertidumbre de no saber en qué condiciones está a veces? Porque lo puede ver eventualmente, pero no siempre puede saber realmente cuál es su condición, su estado de ánimo, su estado de salud, el trato que le dan. La verdad es que ha sido muy doloroso para su mamá, sus hermanos, sus abuelas, sus tíos, ¿verdad?, para mí como padre, de ver de que nosotros como padres hemos trabajado siempre para que nuestros hijos salgan adelante, para que nuestros hijos sean personas de bien, y ver que un grupo viene y criminaliza a tu hijo. Por ejemplo, en el caso de Edwin, que no ha empezado ni el juicio, votaron todas las pruebas. Edwin Carcache es una persona de bien, él debería estar afuera, él es un periodista también, que no olvidemos eso, ¿verdad? Y él se involucra en estas protestas, haciendo esos Facebook Live, haciendo ese trabajo, ¿verdad?, que tenía llamado por su profesión. Pero yo creo de que tienen que liberarlos a todos ellos, porque es doloroso como familia. La verdad es que me motiva mucho, y yo creo de que tienen que el gobierno, la pareja presidencial, razonar. Y hemos llegado hasta lo último, y la verdad es que tienen que liberar a todos los secuestrados políticos, porque no es justo para el país. Bueno, don Edwin, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Acción 10 en la mañana. Doctor Montenegro, sus conclusiones rápidamente. Sí, bueno, yo diría que efectivamente cierro con esto. En primer lugar, que los procesos deben ser anulados para personas que están acusadas y no privadas de libertad, para personas que están privadas de libertad y para personas que se le dieron medidas distintas o se le dio convivencia familiar. Ahora, asimismo, para efecto de que las personas que están en el exilio vuelvan al país, deben haber garantías mínimas, y esas garantías mínimas pasa por la situación de que no estén siendo sujetos a algún tipo de asedio, como el caso que vivió Brian Steven, el caso que vivió Einer y el caso que vivió don Leo Lumbí, de que después de haber sido escarcelados fueron detenidos, incluso algunos de ellos amenazados. Y finalmente, para efecto de resolver este tipo de situaciones, insisto, es decir, no podemos encontrar una lógica jurídica o algún tipo de casuística a situaciones que nacieron de la arbitrariedad. Lo que tiene que ver es una disposición y voluntad de las partes, y cuando digo voluntad de las partes es voluntad de la alianza cívica y voluntad del gobierno para efecto de resolver esta situación. No se va a encontrar una lógica coherente. Yo pienso que por mucho que esté en análisis en algún tipo de mesa de índole jurídica estudiando casos, va a encontrar así como una salida legal de manera absoluta, puesto que esto nació de una arbitrariedad. Es cuanto debo expresar, y que bueno, siempre la Comisión Permanente de Derechos Humanos está a la disposición, está al servicio de todas aquellas personas que quieran interponer la denuncia pues en la Comisión Permanente, porque hay muchas personas que en los departamentos están sufriendo asedio, y la comisión, bueno, ya sabemos, está de Montoya a 2 cuadras al lago,
para efecto de servirles y atenderles siempre. Muchísimas gracias, don Julio Montenegro, doctor, por habernos acompañado acá en la revista Acción 10 en la mañana. Don Edwin, nuevamente muchas gracias. Nosotros vamos a seguir informándole en Acción 10 en la mañana, siempre con temas de interés. Después de un breve corte comercial, ya regresamos con más.